Como vamos a hablar de Código Civil y Comercial y obviamente de su trascendencia en el catastro y la agrimensura, vamos a comenzar con la primera de las disertaciones, que tiene como título Los derechos reales en el nuevo Código Civil. Quien nos va a acompañar disertando es jueza nacional de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, abogada egresada de la UBA, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, Universidad del Museo Social Argentino, es investigadora de UBACIT, es adjunta por concurso de la Cátedra de Derechos Reales de la doctora Elena Hayton, de la Facultad de Derecho de la UBA, es profesora del doctorado de la Facultad de Derecho también de la UBA, es profesora de la Universidad Católica Argentina en la Maestría de Derecho Privado Patrimonial, también tiene una maestría de especialización de la Magistratura de la Escuela Judicial, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, autora de libros y artículos sobre los derechos reales y disertante en diferentes foros nacionales, y a la vez es integrante del equipo de juristas que colaboró en la redacción del anteproyecto del Código Civil y Comercial de 2012. De modo que estamos ante alguien que seguramente nos tendrá muy ocupados en los próximos 60 minutos. Adelante, gracias por venir, abogada doctora Liliana Abreu de Becher. Quería agradecerles esta invitación para participar del seminario y para mí es un honor, pero también es una gran responsabilidad presentarles el Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes saben que hubo muchos proyectos de modificación del Código Civil, proyectos que no llegaron a la luz y que este partió de un anteproyecto realizado por el doctor Lorenzetti, que me imagen de Carlucci, y la doctora Hayton de Nolasco. Un anteproyecto, hubo colaboración de una cantidad importante de juristas, cada uno aportamos lo que pudimos, y a partir de ese momento después comenzó a transitar, pero bueno, lo cierto es que transitó muy rápido. En diciembre lo aprobamos y en agosto se adelantó la entrada en vigencia. A todos nos produce vértigo esta entrada en vigencia porque esto tiene que sedimentar, tenemos que estudiarlo todos. Así que puedo llegar a comprender y las ansias de conocimiento que tienen ustedes, porque en la rama del derecho nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, lo que les voy a plantear, y yo voy a ir explicando a lo largo de esta charla, la presentación de los nuevos derechos reales fundamentalmente, y respuestas, pero también voy a dejar interrogantes. Cuando hablamos de este nuevo código, sancionado por esta ley 26994 en noviembre del año pasado, estamos hablando de un código moderno que reúne no solo la parte civil, la parte comercial, sino que incorpora principios de nuestra Constitución. Por eso se habla de la constitucionalización del derecho privado, o sea, principios que nosotros teníamos incorporados y jurisprudencia y doctrina elaborada acerca de ciertas cláusulas constitucionales son trasvasadas y desarrolladas en principios, sobre todo en la parte de derechos personalísimos, o sea, el tema ambiental está presente, o sea, es un código realmente muy moderno. Trata el derecho a la imagen, temas en cuanto a directivas médicas anticipadas, actos de disposición sobre el propio cuerpo, regulación de los derechos individuales y de los derechos colectivos, aspecto también importante. En lo que a nosotros nos interesa o que nos puede interesar a ustedes como una rama de la ciencia y a nosotros, es la modificación fundamentalmente de los derechos reales. El área de los derechos reales tiene modificación de los derechos reales existentes, pero también incorporación de nuevos derechos reales. Entonces, digamos que está en doble vía tenemos ahí, o sea, ya sabemos lo que tenemos con modificaciones y a su vez incorporamos toda una serie de derechos reales. ¿Y por qué digo que modificamos? Y bueno, por ejemplo, el usufructo, que nosotros sabíamos que era intransmisible, ahora es transmisible por acto entre vivos, lo mismo que el uso. El usufructo no es transmisible por mortis causa. Entonces, digamos que empezamos a ver ciertas situaciones que yo sé que van a impactar en su profesión y
en su profesión en el sentido que van a tener que cumplir, readecuarlo y tratar de ver de qué manera esta nueva normativa del Código Civil impacta en el catastro, impacta en el registro de inmueble y de qué manera ustedes tendrán que readecuarse cuando realicen su tarea profesional. También hay modificaciones menores, el tema del camino de sirga, le ponemos 15 metros, el tema de la línea de la ribera, está fijada por las crecidas, máximas crecidas ordinarias. O sea, tenemos modificaciones importantes. Este código, la verdad, parece más chiquitito que el otro, pero no es tan así. Si bien son, en vez de 4.051, 2.671, no tenemos notas, parece más chico y está más resumido. Pero la verdad que el contenido es denso, es importante y de parte nuestra implica un gran esfuerzo, porque la aplicación, a partir del 1 de agosto, el código tiene normas de orden público de aplicación inmediata. Entonces no es que, bueno, cuando me llegue el caso, el juicio, lo veo, que aplico, sino que es ya. Y entonces, bueno, esto es, tenemos todos que ponernos a estudiar y a trabajar sobre este código. Cuando hablamos de la creación de nuevos derechos reales, como les decía, y tiene su impacto a nivel registral y catastral. Recuerden que la ley 17.801, correspondiente al registro de propiedad inmueble, como la de catastro, 26.209, son complementarias del Código Civil. Al ser complementarias del Código Civil, porque así disponía la normativa, la 26.694, que es la ley de aprobación del Código, dice por artículos 5 y 6 que estas, cuando eran complementarias del Código Civil, pasan a ser complementarias del Código Civil y Comercial. O sea que mantienen, como decía acá el agrimensor 10, que efectivamente mantienen, vamos a luchar toda la hora con esto, así que acostúmbrense. A ver, ahí está. Mantienen su vigencia y su aplicación. Entonces, pasemos un poco a analizar qué pasa en el código. El objeto de los derechos reales, acá quedó la flechita, pobrecita, quedó arriba del número en el PowerPoint, pero en la computadora se ve bien. El objeto de los derechos reales ya no solamente van a ser las cosas, sino también los bienes taxativamente determinados por la ley. En los que nos interesa a nosotros nos vamos a referir a los inmuebles, ¿no es cierto? Que tenemos la determinación registral por folio real y la determinación catastral por parcelas. A partir de ahora, entonces, vamos a ver que se amplía el objeto de los derechos reales. Esto es un tema importante porque hablar que bienes pueden ser objeto de los derechos reales en general nos rompe la estructura clásica que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Vamos a ver un poco qué derechos reales teníamos y cuáles son los que vamos a tener ahora. En general no tenemos grandes diferencias en cuanto a determinados derechos reales, los que llamamos antiguos, viejos, los tradicionales. El dominio, en el Código Civil teníamos dominio, condominio, propiedad horizontal, que era por la ley 13.512, usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca, prenda anticresis, la superficie por estar por la 25.509, el sistema turístico de tiempo compartido, STTC, y la propiedad comunitaria indígena, que en realidad no estaba tampoco dentro del Código, sino que está en la Constitución Nacional. Lo que sucedía con estos derechos reales es que algunos no estaban dentro del Código. Lo que hace el Código Nuevo, los lleva al Código, los incorpora, pero a su vez incorpora nuevos derechos reales. ¿Y qué derechos reales incorpora? Bueno, acá tenemos dominio, condominio, propiedad horizontal se mantiene, pero ya incorporada dentro del Código, en una ley aparte como la teníamos antes. Los nuevos son conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado. Pasamos a tener superficie genérico, ya no superficie forestal. Usufructo de su habitación con variantes pero se mantiene. Servidumbres, el articulado casuístico que venía del derecho romano se achicó muchísimo. Hay algunos institutos que parece que como desaparecieron, pero en general mantiene la estructura. La servidumbre es mucho más sencilla.
Hipoteca prende anticresis, la hipoteca es importante, hipoteca de máxima, lo que nos llamamos hipoteca abierta, o sea que realmente ahí también facilita las cosas. Y después la propiedad comunitaria indígena, que no está enumerado como derecho real, pero hay una alusión al mismo en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que hay un reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Nosotros en el ámbito de los derechos reales, cuando explicamos en el ámbito académico, explicamos que es un derecho real de raíz constitucional, o sea, no está en una ley común, como sería, antes teníamos la 25509 o cualquier otra, ni tampoco está en el código. Es un tema que daría para una charla larga. Vamos a pasar ahora a ver un poco la presentación de estos derechos reales, de estos derechos reales nuevos, porque lo que sucedía con los conjuntos inmobiliarios, tiempo convertido y cementerio privado, era que no tenían una regulación a nivel nacional, sino que la regulación era a nivel local únicamente. Si bien algunas tenían cierta similitud, pero lo cierto es que no había una estructura, un tipo legal como podíamos tener para el resto de los derechos reales. Estos derechos incorporados en un momento se los llamó nuevas formas de dominio, nuevas formas de propiedad, que sería algo más real, porque nuevas formas de dominio, esto no es dominio, y otros lo llamaron propiedades especiales. En los antiguos proyectos, ya en el 98 estaba ya esto, digamos, incorporándose, y bueno, acá se delineó en otra forma, pero se incorpora. Vemos que los conjuntos inmobiliarios se lo da como un derecho real sobre cosa propia, o sea que es específicamente derecho real sobre cosa propia, lo mismo que el tiempo compartido y cementerios privados. Acá lo que tenemos es una propiedad horizontal, podríamos llamarlo así, especial. Lo digo así porque el mismo código, en el 2075 y 2080, lo menciona, específicamente lo menciona. Y aquí tenemos una pluralidad de titulares, una pluralidad de inmuebles y pluralidad de servicios. Estamos acostumbrados a que ver en los grandes conglomerados, sobre todo en las afueras de las grandes ciudades, estos conjuntos inmobiliarios, que el código es bastante amplio en cuanto a su configuración. Ustedes saben que acá el agrimensor, uno de los agrimensores que me precedió, justamente decía en la capital federal o en las provincias como que irradia después, da pautas y después es tomada por el resto de las provincias. Bueno, acá la verdad que fue un poco así también, el tema de los clubes de campo o countries, club de campo es la palabra castellana, digamos, nacieron un poco a la luz de un decreto, el 2489 del 63 en la provincia de Buenos Aires, que autorizaba a aplicar la propiedad horizontal en aquellas situaciones que teníamos inmuebles a construir o en construcción. Esa fue la llave, digamos, porque ustedes saben que la 13512 lo que se podía aplicar únicamente para inmuebles construidos, no había otra forma. Entonces, bueno, es como que esto transcurrió, pero si uno era muy estricto estaba violentando la normativa, el esquema, el tipo legal que era fijado por la 13512. Después hubo otros decretos, el decreto 89.277, el reglamentario el 9404 del 86, que bueno, fueron organizando los clubes de campo. A partir de mediados del siglo pasado. Después surgieron los barrios privados como más chicos, o sea que la superficie era menor. No era solo en zona rural, sino que estaba en zona en las afueras, o sea, semirural, y podría darse en lugares urbanos. Se caracterizaba estos barrios privados, como ustedes saben, que las dimensiones eran menores, tenían partes comunes y los servicios comunes, las prestaciones, que en el club de campo teníamos, digamos,
cultivaba la faz deportiva, cultural. Bueno, ahí es como que eso está un poco más relegado, hay menos servicios centrales y son más pequeños, digamos, los lotes y en sí el gran inmueble que forma ese barrio cerrado. En épocas más recientes tenemos ya los parques industriales, empresariales y náuticos, que tienen también características diferentes a los clubes de campo y los barrios cerrados, porque las partes comunes son esencialmente diferentes. Ahí tenemos playas, lugares comunes como playas de carga y de descarga, zonas fabriles, tratamiento de residuos, o sea, todo un sistema diferente, lugares comunes para personal, que lo diferencia, digamos, del club de campo y los barrios cerrados. El código, en el artículo 2073, le da una apertura a esto, porque si bien menciona el concepto de que son los conjuntos inmobiliarios, dice son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados. Esto del barrio cerrado o privado dio lugar a mucho, se escribió bastante sobre ello, pero acá lo toma como prácticamente que no habría demasiada diferencia. Parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier, y acá esto es lo interesante, dice, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que tengan usos mixtos con arreglo dispuesto en las normas administrativas locales. Quiere decir que acá los conjuntos inmobiliarios van a tener objeto, pueden ser los clubes de campo, los barrios privados, parques industriales, y deja abierta, deja una puerta a otros emprendimientos que puedan surgir en el futuro, lo cual es interesante. O sea, ustedes saben que Vélez Arfield era impensable, él ni pensaba en la propiedad horizontal, imagínense que en los conjuntos inmobiliarios lejos estaba de él. Y acá también tenemos una clave que es muy importante, cuando agrega con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Yo les comenté hace unos instantes que efectivamente había mucha normativa local y esto lo que va a crear es el tipo legal como derecho real, pero digamos que también va a permitir la aplicación de las normas administrativas locales en tanto y cuando no entre en colisión, es evidente, con la norma superior como sería la ley nacional o el Código Civil. En estos conjuntos inmobiliarios tenemos características especiales que ya ustedes seguramente ya lo han analizado, ya lo han tenido, porque han tenido seguramente inscripción de parcelas en conjuntos inmobiliarios, que es el cerramiento, las partes privativas y comunes, un reglamento, los órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a ese derecho, un régimen disciplinario y expensas comunes. Tenemos que pensar que en los conjuntos inmobiliarios, digamos, aquí pensamos en un gran inmueble que está evidentemente subdividido en parcelas y que va a tener partes comunes que tendrán que ser individualizadas. Piensen que acá, en todos los derechos reales, se sigue aplicando la teoría del título y modo, que es declarativa. La inscripción registral es declarativa y no es constitutiva de los derechos reales. Esto se mantiene como en el viejo código. Si en el anteproyecto del código había una variante, eso se volvió a como está en el código actual, por lo tanto ahí no tenemos inconvenientes. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el reglamento de copropiedad integra el título. Específicamente dice que integra el título, que ahí tenemos algunos aspectos que, bueno, tendrán que ser considerados. Entonces, hablábamos del cerramiento perimetral, que es lo que siempre tenemos, las partes privativas y comunes. Acá hay un aspecto que el código distingue entre cosas y partes necesariamente comunes y cosas y partes privativas. En realidad, esto es similar a propiedad horizontal. Es similar y después ya les voy a marcar que hay un reenvío de este derecho en la aplicación, que se aplican las normas de la propiedad horizontal.
Cosas necesariamente comunes, dice. Dice, las partes y lugares del terreno destinadas a vías de circulación, acceso y comunicación. Áreas específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y sociales. Instalaciones y servicios comunes y todo otro bien afectado al uso comunitario, calificado como tal por el respectivo reglamento de propiedad que regula el emprendimiento. Dice, y hay una cláusula residual que dice, las cosas y partes comunes, de carácter comunes o propias, que no esté determinado, se consideran comunes. O sea, lo que no esté determinado es cosa común. Esto está en el artículo 2076 del Código Civil y Comercial. Después habla de las partes privativas en el 2077, que es el artículo siguiente, y que dice que constituye parte privativa, la unidad funcional que constituye parte privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción y debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y salida a la vía pública por vía directa o indirecta. Acá podemos hacer varias aclaraciones. Esta norma del 2077 es similar al 2039 de propiedad horizontal, pero por otro lado tiene algo que ya lo veíamos en propiedad horizontal, que es la independencia funcional y salida a la vía pública por vía directa o indirecta. El requisito de la independencia funcional según su destino, si estamos en un country náutico, y bueno, a lo mejor no tengo calle, tendré río. O sea que acá la independencia de acuerdo a su destino. Esto es importante que lo marca. Importante que va a la valla que era de la 13512 para aplicarla. Acá en conjuntos inmobiliarios dice que el inmueble puede estar construido en proceso de construcción, que era el gran inconveniente que había. Ustedes recuerdan que los conjuntos inmobiliarios no siempre fueron tratados como derechos reales. Los conjuntos inmobiliarios hasta el día de hoy pueden ser derechos personales, pueden ser sociedades anónimas de las cuales los titulares son accionistas, pueden ser un derecho de dominio con condominio y servidumbres recíprocas. O sea, tiene distintas figuras, pero bueno, lo cierto es que esto se emprolija, se incorpora como derecho real, se le da toda una tipificación y hay un reenvío específico a, en lo que no está establecido, se aplica las normas de la propiedad horizontal. Ustedes recuerden, esto no lo mencioné antes, pero que este código es interesante porque trata la teoría general de los derechos reales, después, por ejemplo, trata la teoría general de los derechos reales de garantía, o sea que da pautas generales. Tal es así que, por ejemplo, tenemos el artículo 398, que dice que todos los derechos reales y personales son transmisibles, y esto lo relacionamos con 1906, que está en la Teoría General de los Derechos Reales, que dice que los derechos reales son todos transmisibles, salvo disposición en contrario. Esto es interesante porque va a repercutir también en ustedes, porque yo les mencionaba, por ejemplo, si tenemos el tema del usufructo, hoy en día, con el nuevo código, va a ser transmisible, el uso va a ser transmisible, y eso va a tener impacto de alguna forma. A lo mejor tienen que, la ley 26209 dice que en usufructo o uso habitación no tiene que pedir nuevo certificado catastral, pero bueno, ahora si se están transmitiendo, habría que ver qué hacen, no sé. Ese es un interrogante que les dejo así, para que ustedes lo elaboren. El 2080 nos dice que habla de las limitaciones y restricciones reglamentarias y dice que de acuerdo a las normas administrativas aplicables, o sea que vuelve a haber un reconocimiento a normas locales. Esto es interesante, el código en muchas partes es como que respeta ese aspecto. Y dice, el reglamento puede establecer limitaciones y delicias de otra índole, crear servidumbres y restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia. Dice, toda limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcrita en la escritura del derecho real de propiedad horizontal especial. Acá habla de una propiedad de horizontal especial, que es lo mismo que hace en el 2075. Acá, el 2075, cuando da el marco legal del que venimos hablando, dice, si bien
todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas administrativas aplicables a cada jurisdicción. Esto está acentuado varias veces. Ahora bien, los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecido en este título, el título anterior, con las modificaciones del presente, que es el título sexto, a fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Los conjuntos inmobiliarios existentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y personales, como les mencionaba antes, se deben adecuar a las normativas que regulan este derecho real. Esto, bueno, no sabemos. Porque no hay plazo. O sea, la idea es buena. No sé si antes de entrar de vigencia o después saldrá una ley indicando cuándo se cumple esto. Pero esto es un interrogante también. O sea que acá no tenemos plazo. Después, en general, no voy a explayarme tanto sobre este derecho porque después creo que lo ven con otro abogado que viene también a participar del seminario, pero digamos que esta es la presentación que les voy haciendo de los derechos reales para que ustedes puedan ir apreciando cuáles son las diferencias y qué adecuaciones, ustedes ir imaginando también qué adecuaciones tienen que ir realizando en sus normativas propias con respecto a eso, ¿no? O sea, el artículo 12, la 26.209, que se escriben en el caso de los derechos reales, que tengo que escribirlo, necesito certificado catastral, que lo va a necesitar el escribano y volcarlo en la escritura, y bueno, y que dice que en todos los derechos reales se constituyan, transmiten, modifiquen, pero no para usufructo, uso y habitación. Bueno, ahí ya les dije antes que verán ustedes qué tienen que hacer y verá el registro, porque esto acá estamos todos en el mismo barco. O sea, los profesionales del derecho, los agrimensores, los registradores, o sea, todos tenemos que, bueno, es un desafío ir adecuando una normativa que teníamos a la normativa nueva bajo el nuevo código. Bueno, lamento que las flechas a veces no están donde tienen que estar, pero bueno, se van. Tiene vida propia este PowerPoint. Acá tenemos también otro derecho real que se incorpora, que es el tiempo compartido. ¿Dónde tenemos el antecedente directo? Es la 26.356, el sistema turístico de tiempo compartido inmobiliario con destino turístico, me gusta más decirlo así, porque el fin que tenía era exclusivamente turístico, la 26.356. La 26.356 es complementaria del Código Civil porque expresamente, artículo 42, 43, lo dice la normativa. Ahora bien, cuando se aprueba el Código Civil y Comercial, la 26.694, hay varios capítulos, el 3, 4, 5 y 9, que se derogan. Que si bien está bien que se deroguen porque está regulado ahora en tiempo compartido dentro del Código, tenemos algunos inconvenientes porque les recuerdo que el tiempo compartido con destino turístico, el fin es turístico. Y allí ahora les voy a contar de qué manera queda medio desincronizado ese aspecto. Lo interesante es que lo vemos como un derecho real autónomo. Acá no hay reenvío a ningún derecho real como pasa con los conjuntos inmobiliarios que nos remite a la propiedad horizontal. Acá directamente dice que remite el 2087 a las normas de los derechos reales, o sea que remite a la teoría general de los derechos reales. Les repito, si remite a la teoría general, sabemos que por el 398 del Código Civil y 1906 es transmisible, es un derecho transmisible. Establece este tiempo compartido el uso de uno o más inmuebles y bienes, porque acá pueden ser cualquiera de ellos, o ambos, a un uso periódico y por turnos. Y acá amplía sustancialmente la esfera de aplicación de la 26.356. ¿Por qué?
Porque acá nos permite para alojamiento, para hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino. O sea que ya nos alejamos de la parte turística. Pero tenemos un inconveniente también con esta ley, con la normativa de tiempo compartido. ¿Y por qué tenemos un problema? Porque el problema lo tenemos en el 2092. Dice el 2092. El instrumento de afectación, o sea, para que exista tiempo compartido, tengo que afectar el inmueble a tiempo compartido. Hay una escritura de afectación. Es como si fuera en propiedad horizontal. Afecto a propiedad horizontal, afecto a el conjunto inmobiliario también ese derecho, y el tiempo compartido tiene que ser afectado, la escritura de afectación. Pero no solo lo registro en el registro de propiedad inmueble, sino que tengo que registrarlo en el registro de prestadores y establecimientos afectados a tiempo compartido. Claro, no queda claro qué registro es. Y les paso a explicar. Leo la norma. El 2092 dice: inscripción. El instrumento de afectación debe ser inscrito en el registro de la propiedad y en el registro de prestadores y establecimientos afectados al sistema de tiempo compartido previsto por ley especial, previo a todo anuncio, ofrecimiento o promoción comercial. O sea que acá lo que tenemos, que este registro está previsto en la ley especial. No sabemos cuál es la ley especial. ¿Por qué? En principio debería ser la 26356, que es la ley que regula tiempo compartido inmobiliario con destino turístico. Lo que sucede es que el registro de prestadores y emprendimientos y establecimientos, prestadores y establecimientos afectados a tiempo compartido, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Turismo, porque el objeto de la 26356 era turismo. Ahora, eso no tiene nada que ver con el tiempo compartido que se regula por el nuevo código, que habla de comercio, de industria, o sea, de otros fines que no es la 26356. Así que, bueno, calculo que acá o se crea otro registro o el registro se saca la autoridad de aplicación que tiene y, bueno, y se soluciona. No sé, eso no sabemos. Es un derecho realmente que existe, time sharing o tiempo compartido, como lo quieran llamar, en otras legislaciones. Es muy utilizado, no tanto en la Argentina. A nivel registral nos va a traer algún inconveniente. Por ejemplo, el conjuntos inmobiliarios es parecido a propiedad horizontal, o sea, con las modificaciones específicas de su título. Entonces ahí tenemos la matrícula y tendremos submatrículas en función de las unidades funcionales, que en este caso van a ser parcelas, digamos, ¿no? El tiempo compartido, como es el uso de bienes o cosas por turno y periódico, en realidad el registro de inmuebles, yo hablé hace unos días con el director de Capital, y bueno, están viendo, imaginando a ver cómo solucionan este problema desde el punto de vista registral, el registro de propiedad inmueble, que por supuesto, de acuerdo a lo que ellos decidan, ustedes también están involucrados, porque como ellos van a tomar razón de esas inscripciones, también ustedes tendrán que ver cómo esto se maneja. Es algo similar a propiedad horizontal. A lo mejor sí puede ser una afectación y tendrán sus matrículas en función de los periodos, no lo sé. Eso, la verdad, están madurándolo, al igual que ustedes. O sea, estamos todos aprendiendo, analizando y estudiando un nuevo código, ¿no? El tiempo compartido también fija derechos acá despega un poco el tiempo compartido, los derechos del propietario y del emprendedor. El emprendedor que tiene que tener el mandato suficiente para afectar, porque podría el emprendedor afectarlo, pero si lo afecta tiene que tener poder suficiente. Esto capaz que impacta en ustedes cuando a quién le encarga la tarea, a ver quién que se dedica a encargarle el relevamiento parcelario. Bueno, no sé, eso ahí tendremos también que analizarlo, tendrán que verlo. Los cementerios privados existentes en la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, Mendoza, Córdoba, no quedaba claro si eran derechos reales, derechos personales. Algunos utilizaban el derecho real de uso. El derecho real de uso, el usuario, el que lo había comprado y el usuario que iba a disfrutar de él estaba muerto. Y cuando se muere se extingue el derecho, o sea que se inscribía igual, pero era
un contrasentido, está violando normas de orden público. Bueno, esto se soluciona con el cementerio privado. Acá también tiene que existir una escritura de afectación como cementerio privado, y esto trae consecuencias, porque dice así, el 2104. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el registro de propiedad inmueble, juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación, y eso se diferencia con el tiempo compartido, que es a partir de su registración, acá es a partir de su habilitación, por parte de la municipalidad local, el cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Acá, dos cosas quería mencionarles. Cuando hablamos de cementerios privados, ustedes saben que la historia de los cementerios, que primero estaban unidos con la religión, después vienen los cementerios públicos y después que nacen con un fin de lucro los cementerios privados, que se desarrollaron, como fue con el resto de los casos, como primero derechos personales, derechos reales, o sea, hubo, digamos, no hubo uniformidad, tampoco hubo demasiados conflictos. La realidad es esa, no hubo, y por eso que no había conflictos, creo que tardó tanto en regularse, porque no había mayores conflictos. El objeto acá dice, en los cementerios privados, que debe estar, se consideran, en el 2103, se consideran cementerios privados los inmuebles de propiedad privada afectados en la inhumación de restos humanos. Acá les cuento que nuestros animales no están comprendidos, o sea, es despojos humanos. El cementerio privado para humanos, para restos humanos. Hay cementerios privados para animales. Bueno, acá no está. Esto no está. En su momento se preguntó por qué, si ya que estamos con los cementerios privados, pongamos a las ciudades, porque para muchas personas compran parcelas y es importante, o sea, pero bueno, se decidió que la protección, la finalidad tuitiva que tenía el reconocimiento y tipificación de este derecho real era para restos humanos únicamente. El tema de que a partir de la habilitación no se puede alterar su destino y ser grabado con derechos reales de garantía. Ahora, ¿qué me otorga a mí ser titular de una parcela? Porque acá, si bien no lo dice expresamente, habla de las facultades del titular de derecho de sepultura, y el 2107 dice inhumar en la parcela los restos humanos de quienes disponga hasta la dimensión establecida en el reglamento. Efectuar inhumaciones, reducciones, traslados, construir sepulcros, o sea, el derecho de sepultura incluye construir sepulcros, acceder al cementerio en horarios establecidos, utilizar oratorios, parques e instalaciones. Pero acá dice inhumar en la parcela, o sea, pareciera que el cementerio privado se inscribe y las parcelas también. O sea que va a haber inscripciones registrales de las parcelas. Esa es, digamos, lo que pareciera que se desprende de acá. Vamos a ver, esto está íntimamente vinculado con los registros de propiedad inmueble, a ver ellos cómo regulan. Ellos están reuniendo recién el mes que viene y también con muchas charlas a ver cómo solucionan y interpretan la nueva normativa. Acá, como en los demás, se protege mucho, tanto en conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados, se habla de la relación de consumo. Ustedes saben que este código tipifica muchos derechos, muchos contratos que antes no estaban tipificados, que eran atípicos, tanto civiles como comerciales, trata una teoría general de los derechos reales, de los derechos de consumo, habla de la relación de consumo. Bueno, y acá expresamente lo dice que están protegidos por la relación de consumo. Es una reafirmación de esta protección que es interesante, ¿no?, que esté dicho. El 2112 dice derecho real de sepultura. Al derecho de sepultura sobre la parcela se le aplican las normas sobre los derechos reales. Creo que eso está zanjando un poco la discusión. Creo que es la parcela y que, bueno, allí tendría que tener registración.
Bueno, pasamos ahora al derecho real de superficie. Yo les había comentado que teníamos el derecho real de superficie forestal. En 2001, en diciembre, cuando se sanciona la ley 25.509, justamente esto estaba ligada, esa ley de superficie forestal, a la ley de incentivos forestales, la cumbre de la tierra, los bonos verdes. Bueno, era toda la misma línea y ahí surgió la ley de superficie forestal. En general, en el resto del mundo, se reconoce la superficie general, la genérica, no la forestal. Bueno, acá en el nuevo código se incorpora la genérica, digamos, el derecho real de superficie, ya sea para forestar, para plantar o para construir. O sea que es muy interesante las figuras, este derecho real. La proyección puede ser importante. No se olviden que en los grandes centros urbanos cada vez tenemos menos inmuebles, ¿no? O sea, entonces, digamos, utilizar este derecho real, que Vélez Sarsfield no le gustaba, no lo quería, lo había prohibido. Bueno, esto evolucionó y se considera que puede ser una fuente de desarrollo, de riqueza, así que puede llegar a funcionar. El 2114 nos habla que es un derecho real temporario, o sea que yo hasta ahora les estoy hablando de derechos reales perpetuos. Este derecho real es temporario. Dice que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir. Esa es una faceta. Y dice después, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su construcción y dentro de las provisiones en este título las leyes especiales. Quiere decir que nosotros podemos construir, plantar, forestar sobre la rasante, el vuelo o el subsuelo. Inclusive sobre ya constituir este derecho sobre lo ya construido. Puede ser en todo o en parte de un inmueble. No hace falta que sea todo el inmueble. Eso les va a dar más trabajo a ustedes. A ver, el 2115 dice: el superficiario puede realizar construcciones, plantaciones, forestaciones sobre rasante o el subsuelo ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. En ambas modalidades, porque es la modalidad de derecho o como derecho de construir y forestar, o sobre lo ya hecho, porque en uno sería sobre la cosa ajena y en otro sobre cosa propia. Si es sobre lo construido, el derecho ya sería sobre lo mío o sobre forestado. Cuando está en potencia derecho de construir, de plantar, ahí sería sobre cosa ajena, ¿no? Por eso se habló siempre de este derecho real como bifronte. Depende de dónde nos ubiquemos, en qué situación, qué modalidad, puede ser sobre cosa ajena o sobre cosa propia. Dice, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. Ustedes me preguntarán a nivel registral, ¿qué hacemos con esto? Yo, por lo que averigüé, daría la sensación de que van a dar un folio separado para superficie, el registro de inmueble, o sea, que un folio separado diferente del de dominio. Tiene sentido, no sé, creo que sería una solución, porque acá la superficie trae un montón de situaciones nuevas que ahora después les voy a comentar. El 2116 justamente nos dice que puede ser constituido sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada. Ahí los veo a ustedes actuando, porque es una parte determinada, tendrán que determinar qué parte, y eso cuando se constituye tendrá que ser trasvasado a la escritura pública y llevar el certificado catastral. Acá el plazo de duración es, en forestal teníamos 50 años en su momento. Acá dan plazos más amplios. En general, en el resto de las legislaciones se dan
plazos amplios y algunos mucho más de 70 años. Acá para construcciones va a ser 70 y forestación 50. Un plazo razonable en función de la inversión. Hablamos que este derecho es un derecho transmisible, 398 y 1906 del Código Civil y Comercial, o sea que es un derecho transmisible. Si hay transmisiones, tendrán que después pedirse los instrumentos necesarios para que ellos se efectúen. Acá tenemos una serie de temas que son muy importantes. Y partimos del 21.18. ¿Quiénes pueden constituir este derecho de superficie? El Código dice, los derechos reales de los que sean titulares, de los derechos reales de dominio, condominio y propiedad horizontal. Quiere decir que yo en propiedad horizontal puedo constituir en todo o parte del inmueble, calculo que será parte, superficie. ¿Superficie cómo? Sobre la rasante, subsuelo o vuelo. Tengo un edificio de propiedad horizontal, por ejemplo, que no tiene cocheras. No tiene cocheras y que nadie las quiere construir las cocheras porque es cara. Y bueno, se constituye a lo mejor una superficie para que ese edificio de propiedad horizontal que no tiene cocheras hagan las excavaciones por edificios que la estructura puede hacerse y hacen, o se construye arriba. O sea que acá es bastante amplio. Ahora cuando vemos que este derecho real puede ser constituido por los condóminos, habría que aplicar, daría la sensación, en 1990. En 1990 que dice que tiene que tener la conformidad de todos los condóminos, lo cual es razonable que sea así, porque hay una disposición jurídica. El 1990 nos dice disposición y mejoras con relación a la cosa dentro del condominio, ¿no? La disposición jurídica o material de la cosa, de alguna parte determinada de ella, solo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos. Entonces acá nos está dando la llave de que es posible que los condóminos lo hagan, pero con la conformidad de todos. Con respecto a la propiedad horizontal, allí también es posible hacerlo. Y ahí nos remite al 2052. El 2052 nos habla de la obra nueva que requiere unanimidad. Dice, si la mejora o obra nueva realizada por el propietario por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importa elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble, de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. O sea que acá nos está marcando que puede hacerse en propiedad horizontal, pero voy a necesitar la unanimidad de todos los copropietarios. Vemos también que el 21.16 nos habilita esta situación cuando nos dice que el derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble una parte determinada con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, sobre construcciones existentes aún dentro del régimen de propiedad horizontal. O sea que vamos a tener superficie en una propiedad horizontal, puedo constituir el derecho real de superficie. Pero también puede suceder que lo construido se afecte a superficie. O sea, repito, los titulares de dominio, condominio, propiedad horizontal pueden crear el derecho real de superficie. Pero les doy otra situación diferente, que es cuando yo construyo, lo que construyo lo afecto a propiedad horizontal. O sea, que voy a tener la registración de la superficie con folio separado, que después va a ser afectado a propiedad horizontal, y después voy a tener unidades funcionales que van a poder ser enajenadas, con un límite temporal porque estaría dentro de lo que sería un dominio revocable, porque la extinción de la superficie se retrotrae, se consolida el dominio en el propietario. Pero digamos que técnicamente yo puedo por el 2120 hacer, dice, el superficiario puede afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal con separación del terreno perteneciente al propietario, excepto pacto en contrario. Puede transmitir y grabar como inmuebles independientes a las viviendas, locales u otras unidades privativas durante el plazo
durante el plazo del derecho de superficie sin necesidad de consentimiento del propietario. O sea que esto es toda una novedad, llamémosle así, en el ámbito de los derechos reales, ¿no? Después tenemos la propiedad comunitaria indígena, que estaba en el anteproyecto, no fue enumerado en 1887 en el Código Civil y Comercial, pero que tengo una alusión al mismo en el artículo 18 del Código Civil y Comercial. Cuando habla de los derechos de incidencia colectiva, en el artículo 18, habla derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas suficientes para el desarrollo humano, según lo establece la ley, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Ahora bien, la ley de aprobación del Código Civil, la 26694, en el artículo 9, dice: los derechos de los pueblos indígenas, en particular propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas suficientes para el desarrollo humano, serán objetos de una ley especial. O sea, que manda una ley especial, no se reguló en ese momento, a pesar de que tenía regulación en el anteproyecto, se decidió por un tema de política de Estado sacarlo, pero lo cierto es que existe. Por eso siempre hablamos que es un derecho real de raíz constitucional. Prueba de ello es que tenemos escrituras públicas de reconocimiento del Bermejo, de la propiedad comunitaria indígena realizada por la Escribanía de Gobierno de Escribanes de Echegaray, e inscriptas en función de la posesión ejercida por las comunidades indígenas que tienen personería jurídica. Las comunidades indígenas son personas jurídicas y en base a ello pueden inscribirse. Y también necesitarán, por supuesto, el certificado del relevamiento parcelario a los efectos de su inscripción. Bueno, hasta aquí es la presentación de los nuevos derechos reales. Espero haberles dado respuesta a sus inquietudes. Sé que están todos muy ansiosos por ver la presentación de nuevos derechos y lamento si no pude responder, o sea, no pude satisfacer sus expectativas dando respuesta a todo, porque la verdad es que hay interrogantes que calculo que es cuestión de tiempo. Esto va a sedimentar y bueno, y el código a partir del 1 de agosto, nos irá un poco marcando el tiempo y las necesidades para ir readecuando la normativa en el ámbito del derecho, en el ámbito registral y en su profesión con respecto a catastro para poder ir cumpliendo las directivas que nos fueron marcando. Muchísimas gracias.